¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Estamos en temas de geometría, aquí principalmente en el tema de triángulos, que son los polígonos más sencillos, más simples. Vamos a ver lo que es su clasificación. Vamos a comenzar por una definición de qué es un triángulo. Entonces es una porción del plano limitada por tres rectas que se intersecan una a una en puntos llamados vértices. Entonces, para que haya triángulos tiene que haber tres rectas, como se observa aquí en la imagen. Tiene que haber tres rectas que se intersecan en puntos llamados vértices, o sea que estos puntos donde se intersecan esas rectas, pues es lo que llamamos vértice. Bueno, vamos a identificar aquí los puntos. Por lo regular le ponemos nombres A, B, C. Igual pueden tener otro nombre. Igual pues eso de A, B, C pues van a ser lo que llamamos vértice, el punto donde se intersecan esas rectas. Las distancias que hay de A a B, la vamos a representar así. Aquí la distancia de B a C, que es de este vértice a este vértice, y la distancia de A a C, la distancia de AC del vértice A al vértice C. Estos pues van a ser lo que llamamos lados. O sea que un triángulo tiene tres lados. El lado que va aquí de A a B, de B a C y de A a C. Y también pues tiene tres vértices este polígono. Bien, vamos a trabajar ahora con su clasificación, la clasificación de los triángulos. Por la clasificación hay dos formas de clasificar los triángulos. Sería así. Los triángulos se clasifican por la longitud de sus lados. O sea que dependiendo de esta longitud que haya de A a B, de B a C o de C a A, dependiendo de esta longitud se pueden clasificar los triángulos. Y también o por la magnitud de sus ángulos, dependiendo el ángulo que hay aquí en el vértice A, el ángulo que hay en el vértice B o el ángulo que hay en el vértice C, también se pueden clasificar los triángulos. Primero, pues vamos a analizar lo que es la clasificación por sus lados. Entonces, lo primero aquí son los triángulos equiláteros. ¿Qué característica tienen los triángulos equiláteros? Que sus lados son iguales. Por ejemplo, si tenemos un triángulo como el de esta imagen, que sus tres lados son iguales. Si sus tres lados son iguales, también sus tres ángulos son iguales. Entonces, si tenemos un triángulo de esta manera, que sus tres lados son iguales, vamos a decir que es un triángulo que se llama triángulo equilátero. Vamos a identificar aquí los vértices, el vértice A, el vértice B, el vértice C, el vértice A, B y C, y pues la longitud entre el vértice A y el vértice B es igual que la longitud entre el vértice A y el vértice C, y esta va a ser igual que la longitud entre el vértice B y el vértice C, okay. O sea que las tres longitudes son iguales, y esto solamente lo cumplen los triángulos equiláteros. Entonces, si los tres lados son iguales, se llaman triángulos equiláteros. Otro tipo de triángulos son los triángulos isósceles. ¿Qué característica tienen los triángulos isósceles? Tienen dos lados iguales, solamente dos iguales. Por ejemplo, como aquí en esta figura, este lado y este lado son iguales, pero el lado que está en la parte inferior, ese es diferente. Aquí en el triángulo isósceles solamente dos lados son iguales. Dos lados son iguales. Vamos a poner los vértices, vértice A, vértice B y vértice C. Ponemos esos vértices, y aquí, pues como era de esperarse, la magnitud de A a B va a ser igual que la magnitud de B a C. Esa magnitud van a ser igual. La de A a B va a ser igual que la de B a C. Pero va a ser distinta, estas dos magnitudes van a ser distintas que la de A a C. Que la de A a C. O sea que tienen dos lados iguales, este lado de A a B y este lado de B a C son iguales, pero el lado entre A y C, entre el vértice A y el vértice C, es un lado distinto, de lo que me dice aquí, igual, y este distinto de. Entonces, estos son los triángulos isósceles, dos lados iguales y un lado distinto. Ahora, lo que es el triángulo escaleno. ¿Qué característica tiene el triángulo escaleno?
Bueno, que sus lados son diferentes. Por ejemplo, aquí tendríamos un triángulo de esta forma, donde sus tres lados son distintos. Vamos a poner aquí los vértices, vértice A, vértice B, vértice C. Entonces, la magnitud que hay de A a B, pues esa magnitud va a ser distinta, el símbolo de distinto, que la que hay de B a C. Y esta va a ser distinta, esa va a ser distinta que la que hay de A a C. Entonces, estos triángulos tienen sus características. Es una clasificación por sus lados. Triángulos equiláteros, sus tres lados iguales. Triángulos isósceles, dos lados iguales y uno distinto. Triángulos escalenos, los tres lados son distintos. Ahora vamos a ver la clasificación por sus ángulos. Clasificación de triángulos, pero por sus ángulos. Entonces aquí pues tenemos lo que es el triángulo rectángulo. Es un triángulo que se utiliza mucho. El triángulo rectángulo, ¿qué característica tiene? Que tiene un ángulo recto. Que tiene un ángulo recto. Sería un triángulo como el de la siguiente figura. Este es un triángulo rectángulo. ¿Qué característica tiene? Que tiene un ángulo recto. ¿Qué significa un ángulo recto? Aquí le ponemos un cuadrito, significa que este ángulo es un ángulo de 90 grados. Ese es un ángulo recto. Los otros dos ángulos pueden medir lo que sea, pero un ángulo tiene que ser un ángulo recto de 90 grados. Aquí, pues cabe destacar que no importa si son triángulos equiláteros, isósceles, escaleno o triángulo rectángulo, siempre la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo son 180 grados. Esto es siempre se debe de cumplir. Bien, pues aquí vamos a poner los vértices. El vértice A, que es el del ángulo de 90 grados, el vértice B y acá el vértice C. Y pues la característica es que el ángulo A, que es este que tenemos en el vértice A, ese ángulo A, pues debe ser igual a 90 grados. Eso es un ángulo recto. Un ángulo recto es un ángulo que mide 90 grados. Y es cuando las dos rectas son, como están aquí, perpendiculares. Son perpendiculares, que se cruzan con ángulo de 90 grados. ¿Qué otro tipo de ángulo tenemos? Clasificación por sus ángulos. El triángulo acutángulo. ¿Qué característica tiene el triángulo acutángulo? Pues su característica es que sus tres ángulos son agudos. Por ejemplo, si tenemos un triángulo como el de la siguiente imagen, que tiene su vértice A, su vértice B, su vértice C, pues esos tres ángulos, el ángulo del vértice A, el ángulo del vértice B y el ángulo del vértice C, cada uno de esos tres ángulos tiene que ser menor de 90 grados. Menor de 90 grados. No puede ser como este de 90 grados. Este tiene un ángulo de 90 grados. Este no puede ser un triángulo acutángulo, porque el triángulo acutángulo, sus tres ángulos son menores de 90 grados. ¿Cuál sí puede ser? Un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero, un triángulo isósceles, sí puede ser que sean triángulos acutángulos, como el triángulo equilátero. Si sus tres lados son iguales y la suma de sus tres ángulos también son iguales y sus tres ángulos suman 180 grados, pues cada ángulo va a medir 60 grados. 60 más 60, 120 más 60, 180. La suma de los tres ángulos, 180 grados. O sea que satisface que son menores que 90 grados. Y esos son triángulos que se llaman acutángulos. Pero no tiene que ser un triángulo equilátero para que sea un triángulo acutángulo. También puede haber un triángulo isósceles que sea un triángulo acutángulo. O puede haber un triángulo escaleno. Un triángulo escaleno que también cumpla con las características de que sea un triángulo acutángulo. Y por último, en la clasificación tenemos el triángulo obtusángulo. Pues ese triángulo obtusángulo, ¿qué característica tiene? Pues tiene un ángulo obtuso. Su característica principal es que tiene un ángulo obtuso, como el de la siguiente figura. Aquí tenemos una imagen, tenemos un triángulo y este ángulo que está aquí, voy a ponerle ahí el nombre del vértice A, y este ángulo que está aquí, el ángulo interior, hasta ahí lo voy a marcar. Ese ángulo interior es un ángulo que es mayor de 90 grados, y un ángulo que es mayor de 90 grados es un ángulo obtuso. Por eso se llama triángulo obtusángulo, porque tiene un ángulo obtuso, y un ángulo obtuso es un ángulo de 90 grados.
Claro es que un triángulo rectángulo no puede tener un ángulo mayor de 90 grados. Un triángulo rectángulo tiene un ángulo igual a 90 grados, no mayor que. Y el triángulo obtusángulo tiene un ángulo mayor que 90 grados. Entonces esas son las diferencias o las diferentes formas de clasificar los triángulos según sus lados: triángulo equilátero, triángulo isósceles o triángulo escaleno; según sus ángulos: triángulo rectángulo, triángulo acutángulo y triángulo obtusángulo. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Cualquier duda estoy a sus órdenes. Excelente día. Saludos.